Hola, mucho gusto. Mi nombre es Juan José Arevalo y yo les vengo a hablar un poco de lo que es el pensamiento sistémico. Adicionalmente, les vengo a hablar sobre lo que son los diferentes tipos de divorcio y también sobre diferentes herramientas que nos pueden ayudar no solo en la vida profesional, sino también en nuestra vida personal para ir incorporando este pensamiento sistémico en nuestra vida. Bueno, primero vamos a empezar hablando de lo que son los diferentes tipos de divorcio. Cabe decir que existen 4 diferentes tipos. Está el divorcio voluntario o de mutuo acuerdo, el divorcio administrativo, el divorcio incausado y por último el divorcio contencioso. Vamos a ir abordando cada uno de ellos en su momento. Primero, vamos a hablar un poco de lo que es el divorcio voluntario de mutuo acuerdo. Bueno, cabe decir que la mayoría de nosotros tenemos la percepción que los divorcios a veces son muy incómodos o de cierta manera son agresivos entre los cónyuges, pero cabe decir que en este divorcio voluntario es la excepción. Vemos que surge un mutuo acuerdo, como bien lo dice el título, de parte de ambos cónyuges. Bueno, este se da cuando ambos cónyuges convienen de manera voluntaria para acudir a un tribunal o a un juez para solicitar la disolución del vínculo matrimonial que se da por medio de un juicio sumario. Ambos cónyuges presentan un mutuo acuerdo que es definido como un convenio. Este convenio fija diferentes temas. Pongámonos en el caso de que los cónyuges tengan hijos. En el convenio se deben especificar los diferentes temas como la convivencia que tienen ambos padres con los hijos, o la custodia, o los alimentos que deben de prestar. Porque recordemos que la patria potestad en los divorcios no se pierde en la mayoría de los casos. Claro, hay casos que sí, pero en este caso, cuando vamos a continuar con la patria potestad de ambos padres, se debe de fijar estos temas. Y más importante, los alimentos. Entonces, todo esto va metido en este convenio que se presenta ante el juez por parte de ambos cónyuges. Bueno, el que le sigue es el divorcio administrativo. Esto es muy similar al primero, a diferencia de que este no se presenta ante una autoridad judicial, sino se presenta ante el oficial del registro civil, debido a que en este lugar ambos cónyuges presentaron sus nupcias y bueno, claro, siempre está el caso de que ambos tengan hijos. No se podría aplicar a este tipo de divorcio porque en este caso se debería de prestar una pensión alimenticia y no podría ir incluido o no podría caer bajo la facultad del oficial del registro civil. Pero en el caso de que no tengan hijos, claro, podrían presentarse desde el oficial del registro civil y hacerlo por la manera de esta vía. Bueno, el siguiente que nos sigue es el divorcio incausado. Bueno, este divorcio se caracteriza porque la solicitud se presenta de manera unilateral. ¿Qué significa esto? Que solo uno de los cónyuges lo hace ante un juez competente. Bueno, cuando el cónyuge presenta esta solicitud de divorcio, presenta una propuesta de convenio. Al momento de presentar este convenio, se le va a dar una copia al otro cónyuge o al demandado para que el otro cónyuge pueda revisar lo que el cónyuge demandante presenta. Y en base a estas propuestas, llegar a un mutuo acuerdo. Porque recordemos que esa es la finalidad del divorcio, llegar a un mutuo acuerdo en todo este proceso. Entonces, al momento de presentar estas propuestas, ambos se fijan o llegan a un convenio, a una propuesta que sea de mutuo acuerdo, y se le presenta al juez y el juez dicta el divorcio. Podríamos decir que en el país de Guatemala es el más común. Bueno, por último, tenemos el divorcio contencioso. El divorcio contencioso se da, como el anterior, cuando uno de los cónyuges presenta la demanda de divorcio. Bueno, recordemos que la demanda de divorcio debe de ir respaldada en base a las diferentes causales que presenta el Código Civil guatemalteco. Entonces, cuando se cumple el caso o la hipótesis que presenta una de las causales, uno de los cónyuges puede presentar esta demanda de divorcio ante el juez y demandar al otro cónyuge por la irrupción a la institución del matrimonio. Luego de que se hace el debido proceso de esta demanda, podemos decir que el juez dictará sentencia si procede o no el divorcio.
Bueno, ahora que ya hablamos un poco de los que son los diferentes tipos de divorcio, quisiera empezar hablando de lo que es en sí, lo que les introduje al principio, las diferentes herramientas, que nos pueden ayudar a alcanzar un pensamiento sistémico. Bueno, primero les quisiera hablar de lo que son los arqueotipos. Bueno, los arqueotipos, si nos vamos al origen de la palabra en sí, arge significa origen y tipos significa modelos. Podemos entender en sí que el arqueotipo significa modelo primitivo o original. Los arqueotipos son o demuestran los patrones que tenemos nosotros dentro de nuestro comportamiento. Y para ver o empezar a analizar y detectar nuestros objetivos, nuestro tipo de personalidad, nuestras necesidades, los problemas que nos enfrentamos, las frustraciones y en sí una imagen general de lo que en sí representa nuestra persona. Los arqueotipos en sí son la descripción de un proceso que ayuda a reconocer diferentes comportamientos repetitivos para encontrar sus puntos de apalancamiento, es decir, permite saber cuál es el cambio adecuado para eliminar el límite más importante que sufre el sistema, a través de lo cual ganará dinamismo en una forma más que proporcional. El pensamiento sistémico permite identificar cuáles son estos diferentes arqueotipos. Si logramos dominar los arqueotipos, podemos llegar a la conclusión que sabremos organizar de mejor manera nuestra práctica en nuestra vida profesional y en nuestra vida personal. En mi experiencia, o en lo personal, valga la redundancia, cuando hicimos el ejercicio de esos arqueotipos, empecé a identificar cuáles eran mis objetivos, cuál es mi personalidad, pero me costó mucho avanzar de paso en paso debido a que en este momento tal vez muchos de ustedes cuentan con muchos objetivos o no saben identificar un único objetivo. Pero dejé la parte de objetivos al final y avancé a mi personalidad. Y ahí sí me fui y logré identificar diferentes puntos. Mis necesidades también se me resultó muy fácil, problemas no digamos, frustraciones iban muy conectadas con los problemas en sí. Y en base a eso pude volver a mis objetivos y identificar cuáles eran estos. Esos arqueotipos me resultan muy útiles para poder identificar cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades. Bueno, entonces podríamos hacerlo. ¿Cuál es la importancia que generan los arqueotipos sistémicos en un sistema? Pues la importancia de estos arqueotipos radica en el hecho que son a través de estos que se puede poner en práctica el pensamiento sistémico. Porque recordemos que el pensamiento sistémico incorpora diferentes tipos de información para lograr poder actuar en base a estos diferentes sistemas y llegar a una conclusión final. Por eso mismo los arqueotipos nos ayudan a identificar diferentes necesidades, diferentes problemas, como nos dije anteriormente, y llegar a la conclusión de cuál es nuestra meta y de cuál es nuestro objetivo final. Bueno, ahora que hablamos un poco de lo que son los arqueotipos, quisiera hablarles también sobre otra herramienta que nos puede ayudar a alcanzar este pensamiento sistémico, la cual es la bitácora. Esta bitácora es una estrategia didáctica, metodológica, que ayuda a organizar los pensamientos para el análisis de la realidad. Lo hace a través de un método organizado y ordenado que permite regular el pensamiento para que sea preciso, claro, breve, profundo y elegante. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues lo hace a través de preguntas claves. Primero, tenemos que hacer una pregunta de un tema en específico, o fijar un tema en específico y decir de qué quiero hablar o de qué estoy hablando. Y en base a ese tema, o luego que habremos elegido ese tema, nos vamos a hacer la siguiente pregunta, que es el problema, donde nos preguntamos qué me preocupa de ese tema que elegí, o cuáles son los conflictos que aparecen con el tema. En base a ese problema, nos hacemos la tercera pregunta, que es ¿qué pensamos al respecto del tema?
y cuál sería la conclusión que nosotros creemos que resolvería nuestro problema. Ahí es donde nos hacemos la hipótesis. En base a esa hipótesis nos establecemos una diferente vía para resolver el problema. Luego de la hipótesis nos vamos al argumento, donde nos decimos o planteamos diferentes puntos de vista donde nos hacemos la pregunta: ¿de dónde surge este tema? ¿Y por qué es este tema? ¿Cuál es la base de este tema? Entonces, en base a este tema, en base a los argumentos, podemos llegar a la conclusión en sí de cuál es la mejor manera para resolver el tema o para presentar el tema. En sí, en lo personal, la bitácora la he implementado en diferentes ocasiones durante mi carrera de Derecho, debido a que hay diferentes casos donde hay un montón de información, hay diferentes enunciados y es muy difícil ubicar un único tema. Sin embargo, lo que hago utilizando esta bitácora es, primero, identificar uno de todos los problemas que se me presentan y en base a este problema, desglosarlo en base a esta bitácora para lograr identificar el problema, la hipótesis y los argumentos y la conclusión. Entonces la bitácora no solo nos puede ayudar en lo personal, he visto que no solo nos puede ayudar en lo profesional, sino también en lo personal. ¿Qué pasa si me pongo muy tímido en público? Entonces, ¿cuál sería el tema? Mi temor a hablar en público. ¿Cuál sería el problema? Me pongo muy nervioso. ¿Cuál sería la hipótesis? Porque no me preparo o porque me da miedo a que hagan el ridículo. Los argumentos: prepararme, estudiar mi presentación, memorizarme el tema, y esa preparación me da confianza. En conclusión, mi tema inicial, que era mi miedo a hablar en público, se soluciona en base a los argumentos que encontré. Entonces la bitácora nos puede dar en muchos temas, así de rápido como lo acabo de hacer. Lo podemos hacer de manera más calmada y más centrada en problemas más grandes. Bueno, ahora que ya hablamos de las diferentes herramientas en lo que sí es el que nos pueden ayudar a alcanzar el pensamiento sistémico, para concluir quisiera hacerme la siguiente pregunta. ¿Cómo puede el pensamiento sistémico ayudar a un abogado en su vida profesional? Bueno, en sí yo no soy abogado todavía. Soy un abogado en potencia. Pero en mis estudios, donde ya aplico mis conocimientos a casos de la vida real, o donde ya se me presentan casos de la vida real, he notado que en muchos casos podemos ver cómo surgen diferentes ramas del derecho. En un solo caso, pongamos de un accidente de tráfico, puede surgir penal, civil. Entonces, estas diferentes ramas en sí son mucha información, son muchos argumentos. Entonces, el pensamiento sistémico nos ayuda a incorporarle estos argumentos y llegar a una solución. Porque recordemos que el pensamiento sistémico es la capacidad que tiene una persona para ordenar, analizar, crear soluciones o resolver conflictos, considerándolos como un solo sistema. Entonces, imaginémonos que yo como abogado logre tener una firma o un bufete. Van a salir diferentes temas como la contratación de mis empleados, los casos que voy a manejar, qué ramas del derecho, dónde va a ser. Entonces, todos estos temas se van a incorporar de manera de que no se queden en una manera estática, sino dinámica, donde se van fusionando y se crean en un solo sistema. Y al mismo tiempo resolver mi conflicto mayor, que es crear un bufete de abogados o una firma de abogados. Entonces, el pensamiento sistémico en sí creo que es una de las herramientas más importantes o más útiles que puede tener un abogado y que puede incorporar a su práctica profesional, debido a que no solo es rápido, sino también nos ayuda a tener un orden, y al mismo tiempo ese orden nos da estabilidad, no solo nos quita los nervios y nos quita la presión, sino al mismo tiempo nos ayuda a tener un enfoque y saber que las cosas van en un debido orden. Por eso mismo el pensamiento sistémico
como futuro abogado, como les digo, me puede ayudar mucho a saber organizarme y a saber llegar a una solución más precisa. Porque recordemos que la finalidad de un abogado, la finalidad de un abogado es la justicia. Y nos jugamos, literalmente nos juzgamos la vida de una persona. Entonces, al momento de tomar una decisión, esa decisión tiene mucha presión. Entonces, este pensamiento sistémico nos puede ayudar a organizarnos y a poder llegar a una conclusión eficiente, no solo para mí, sino para el cliente también. Bueno, gracias por su atención el día de hoy y espero que la información que se le haya brindado sea lo suficiente para convencerlos que un pensamiento sistémico es esencial, no solo para los abogados, sino para todos. Gracias.